Informe sobre Desigualdades 2018 del Colegio de México. El Colegio de México tiene una larga tradición en el estudio de las desigualdades sociales. El Informe Desigualdades en México 2018 continúa las investigaciones y reflexiones académicas en este tenor y se construye como un esfuerzo por brindar un bien público para los actores sociales, privados y gubernamentales, que estén comprometidos con abatir las desigualdades clave en la vida de las personas nacidas en nuestro país. Con el Informe de Desigualdades en México 2018, el Colegio de México busca contribuir y enriquecer el debate y la agenda pública en la coyuntura electoral de 2018. Además de las elecciones, lo que buscamos hacer es poner el tema de las desigualdades en el centro de la agenda, con un análisis riguroso y basado en evidencia que informe las discusiones sobre las políticas públicas que necesitamos implementar para abatir las desigualdades. Las desigualdades son distribuciones asimétricas de resultados y acceso a oportunidades entre individuos o grupos. Dichas distribuciones son injustas porque afectan aspectos cruciales de la vida de las personas que se encuentran en desventaja en virtud de su posición social, discapacitadas, minorías raciales o étnicas, mujeres, entre muchas otras. El informe se deriva de las investigaciones de los profesores investigadores del Colegio de México y busca proveer una mirada interdisciplinaria del estudio de las desigualdades. Estamos convencidos de que para entender la complejidad de la desigualdad en México es necesario tener miradas diversas que vengan de distintas disciplinas para poder tener medidas integrales e innovadoras para abatir las desigualdades. En este informe han participado demógrafos, sociólogos, economistas y politólogos que juntos tratamos de pensar de manera integral en un diagnóstico de las desigualdades. Si bien la medición de la pobreza absoluta es útil para monitorear los cambios que sufre un segmento poblacional que se encuentra bajo determinado umbral, el de los patrones de desigualdad permite considerar estos cambios absolutos desde la perspectiva de cómo se distribuyen las oportunidades y los resultados asociados entre las personas. Concentrarse en las desigualdades permite profundizar en las repercusiones sociales específicas de la concentración de los recursos y acceso a oportunidades. María Basilio nació el 4 de abril de 1970 en una comunidad rural mije, cerca de Matías Romero, Oaxaca, donde no había escuela. Su padre siempre pensó que para convertirse en una buena mujer no era necesario que asistiera a la escuela, sino que realizara las actividades propias de su sexo, las de casa y cuidado. María es analfabeta, se casó con un trabajador de la construcción y tiene 4 hijos que no terminaron la preparatoria. Matilde Arriba nació el 4 de abril de 1970 en el municipio de Ensenada, Baja California. Sus padres, un médico y una enfermera que trabajaban en un hospital público, siempre enfatizaron la importancia del estudio y la motivaron a aprender inglés. Matilde estudió Derecho en la Universidad Estatal, se casó con un abogado y tiene 2 hijas que se educaron en escuelas bilingües. María Basilio migró a la Ciudad de México en 1985. Desde que salió de Oaxaca, ha sufrido discriminación y maltrato. María es una empleada ejemplar y dedicada. Desde hace más de 20 años realiza jornadas de 10 horas de trabajo doméstico. Gana 300 pesos diarios. No tiene seguro médico y no tendrá derecho a recibir una pensión. Después de varios años de trabajar en Estados Unidos, el esposo de María regresó a México y ha tenido dificultades para encontrar un buen empleo. Matilde Arriba trabaja en el Poder Judicial de la Federación desde hace más de 20 años y percibe un salario de 1,500 pesos diarios con todas las prestaciones de ley, además de un seguro de gastos médicos mayores. Según sus propias palabras, este le salvó la vida cuando le detectaron cáncer de mama hace 2 años. Matilde cuenta con orgullo que sus 2 hijas son profesionistas y una de ellas estudia un posgrado en Estados Unidos. María y Matilde son mexicanas y tienen los mismos derechos de acuerdo con la Constitución, a la educación, al trabajo digno, a la protección social en salud, entre otros. Sin embargo, el azar favoreció a Matilde desde su nacimiento y las brechas entre ellas se han ensanchado a lo largo de sus vidas. Esta comparación revela la profunda desigualdad de oportunidades que presenciamos en México todos los días. Matilde y María son mexicanas que tienen los mismos derechos de acuerdo con la Constitución, pero sus historias reflejan que a pesar de ser del mismo sexo, haber nacido en el mismo día y vivir en el mismo país, no tuvieron el acceso a las mismas oportunidades.
sus trayectos de vida representan las desigualdades tangibles que existen en México. El acceso a educación de calidad repercute también en el acceso a trabajos de calidad. María creció en una comunidad rural, donde los estudiantes tienen un aprovechamiento diferente al de aquellos que estudian en centros urbanos. Según los resultados de la prueba PISA, el 7% de los alumnos de escuelas rurales públicas logran rendimientos favorables en comprensión de lectura, en contraste con el 28% de estudiantes de escuelas públicas urbanas. Las mujeres que, como María, nacen en los estratos menos favorecidos, tienden a permanecer en la misma situación socioeconómica de su hogar de origen, pues solo el 55% de las mujeres que nacen en el quintil más bajo de ingreso logran ascender a otro estrato en su vida adulta, en comparación con 75% de los hombres con el mismo origen. El acceso a empleos con prestaciones también es diferenciado. 67% de los funcionarios y directivos como Matilde tienen prestaciones laborales amplias en salud, vivienda, maternidad y ahorro para el retiro. En contraste, solo el 40% de los trabajadores en servicios personales, que incluye el trabajo del hogar, cuenta con prestaciones. Los migrantes retornados a México, como el esposo de María, enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral formal. Entre los retornados, solo 39% de los trabajadores subordinados tienen un empleo con prestaciones. El informe se organiza en dos grandes apartados: los legados de la desigualdad y los nuevos retos para la equidad, para destacar el entrecruzamiento y la acumulación de las desigualdades en México. En el análisis del informe se consideraron dos dimensiones que atraviesan tanto los legados como los nuevos desafíos: las desigualdades de género y en el territorio. El informe también examina cómo las plataformas electorales de las tres coaliciones que compitieron por la presidencia diagnosticaron y propusieron aliviar las patentes desigualdades en nuestro país. Y aquí queremos hacer énfasis en lo necesario que es mirar más allá de la desigualdad en ingreso. Estudiamos con cuidado los indicadores y las causas y consecuencias de la desigualdad en ingreso en nuestro país, pero también abrimos el abanico para incorporar otras inequidades que creemos que son clave en el curso de vida de las personas. De manera que incluimos las desigualdades educativas, las desigualdades en el acceso a empleos de calidad y también las desigualdades en movilidad social. Lo importante aquí es tomar en cuenta cómo estas desigualdades se intercomunican, se entrecruzan y se retroalimentan. En segundo lugar, relacionado con este punto, es el énfasis en cómo ciertos grupos experimentan también las desigualdades de manera diferenciada. Mensajes del informe. Las brechas se cierran a la baja. Las brechas en aprendizaje y salarios se han reducido en México desde el 2000. Esta convergencia no ha implicado una mejora sustancial en la situación de los grupos con mayores rezagos. En la gráfica se puede ver que a partir de 2007, los ingresos reales por hora trabajada entre personas con educación primaria y secundaria registraron una ligera caída desde 2007, pero se ha mantenido relativamente estable a partir de 2011. No pasa lo mismo con quienes cuentan con educación superior o media superior, pues su ingreso sufrió una pérdida de 32% luego de la crisis económica. En el caso de México, tenemos la experiencia de hace algunos años de la recesión económica que se inició en Estados Unidos en 2007, 2008, y México fue uno de los países más afectados por esta recesión. Esto significa que durante los primeros años del 2000 hasta el 2007 hubo un crecimiento en el empleo, hubo una incorporación más fácil y a partir del 2007 hubo una caída en los ingresos y una caída en las posibilidades reales de encontrar un nuevo empleo. De hecho, México fue uno de los países más afectados por la recesión económica de los Estados Unidos, precisamente por la fuerte sincronía o por la dependencia que tenemos del ritmo de la economía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por un lado, esta incorporación al empleo se puede examinar también por género, porque no impacta de manera similar a hombres y mujeres. Y también hay que verla por edades. Es muy diferente
el acceso de los jóvenes y el acceso de personas de edad media o mayores. En ese sentido, se observa que quienes más sufrieron para encontrar empleos en México a partir de la crisis de 2007 son la población joven, la población que tiene más dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Y de esta población joven, la más vulnerable son las mujeres. Encuentran más dificultades para encontrar trabajo y sus ingresos también son menores. La migración de retorno es un nuevo desafío para la igualdad. Los migrantes de retorno son un grupo heterogéneo y de manera progresiva regresan a mercados laborales precarios. Es interesante que el fenómeno migratorio en México y Estados Unidos tiene una larga tradición, tiene muchos años de estarse desarrollando, pero el fenómeno de la migración de retorno ha cambiado en los últimos años, se ha transformado. Por un lado, por la desaceleración de la inmigración de México hacia Estados Unidos, el aumento del retorno viene entonces en un contexto donde los mexicanos estuvieron mucho más tiempo en Estados Unidos, crearon familias allá, se asentaron y digamos que este retorno, que antes era un retorno circular, estacional, predominantemente masculino, ahora es mucho más heterogéneo. Los perfiles de los retornados no son homogéneos, digamos, existe un aumento de mujeres, un aumento de niños también que regresan, sobre todo menores nacidos en Estados Unidos que nunca vivieron en México, pero que acompañan a sus familiares. Y además observamos también un aumento de la involuntariedad del retorno, por un lado por las deportaciones, que durante la administración de Obama llegaron a un máximo histórico, y por otro lado los efectos de la crisis económica del 2008-2009 hicieron que muchos mexicanos tuvieran que regresar justamente por falta de oportunidades económicas y laborales en Estados Unidos. Entonces, en esta sección del informe lo que hacemos es ver ante estos cambios digamos, qué es lo que se ve en México. Y resaltaría, digamos, por un lado, es lo que mencionaba, la heterogeneidad de los perfiles. Vemos que hay mexicanos con altos niveles educativos que regresan, pero también con bajos niveles educativos. Y esta idea que se tenía antes de que los mexicanos regresaban para iniciar proyectos productivos, para trabajar por su cuenta, abrir una empresa, digamos, emprender una actividad económica, ha cambiado y ahora hay un aumento de mexicanos que regresan y que trabajan de manera asalariada, muchos de ellos en el sector informal. De hecho, vemos un aumento de informalidad entre los hombres y un aumento relativo de informalidad entre las mujeres. Pero lo que es interesante es que la brecha, esta ventaja comparativa que tenían los migrantes mexicanos a su retorno, se cierra. Entonces, si comparamos los salarios promedios del 2000 al 2015, vemos que hay un cierre de la brecha de desigualdad por justamente una baja de los salarios de los retornados. Esto no quiere decir que se cierra la desigualdad, se cierra la brecha, porque la población no migrante tiene un aumento en los salarios. Lo que sí vemos es que esto plantea muchos desafíos para la población retornada, que es una población que adquirió habilidades importantes en su experiencia migratoria, pero que no siempre las puede transferir en el mercado laboral mexicano. Vemos también que muchos de ellos se asientan en nuevos destinos del retorno, pensando en que hay un importante aumento de personas que están, por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la zona fronteriza, pero lo que sí vemos es un descenso muy marcado de migrantes que regresan a la zona tradicionalmente expulsora de migración del centro-oeste, formada, por ejemplo, por Jalisco, Michoacán, etc. Esto quiere decir que las redes sociales que los migrantes tienen al regresar, pues se pueden haber debilitado, pueden haberse transformado y quizás no les están tampoco ayudando a encontrar nuevas oportunidades económicas y laborales. Por otro lado, sí vemos que hay un retorno a comunidades marginadas, a comunidades con pocas oportunidades laborales, con digamos, escasos empleos de calidad, que hacen que entonces los migrantes al regresar tengan dificultades en insertarse laboralmente. Lo que nosotros vemos es que si no se considera este perfil heterogéneo, pero también los mecanismos que enfrentan, los desafíos que enfrentan al regresar para encontrar empleo, y no se generan políticas, programas que faciliten su regreso y su incorporación laboral, vamos a estar, digamos, perdiendo un capital humano y un capital social que traen los migrantes consigo, que podríamos estar aprovechando como país.
Los nuevos riesgos climáticos tienen efectos desiguales. La población de México se expone a los riesgos de cambio climático de manera diferenciada. Esto implica que los efectos de dicho cambio propician que las desigualdades preexistentes se profundicen y se creen nuevas. La razón es que hay una asimetría en los recursos con los que dispone la población para enfrentar los riesgos asociados al cambio climático, como inundaciones, lluvias torrenciales o altas temperaturas. Por ejemplo, la siguiente gráfica muestra cómo conforme el planeta se ha calentado, los eventos climatológicos externos aumentan en número e intensidad, así como en su variabilidad geográfica y duración. El número de desastres hidrometeorológicos, los más frecuentes en nuestro país, han crecido en las últimas décadas, tanto en términos de la tendencia registrada en sistemas de monitoreo como en las declaraciones oficiales de desastres del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Cuáles son los efectos esperados del cambio climático? En este mapa se muestran los cambios proyectados de población y de temperatura bajo un escenario de emisiones conservador. Los contornos morados de los municipios señalan los lugares donde se esperan temperaturas de 35 grados y más durante los meses de verano. La mayoría se encuentran en el norte del país y las zonas costeras. Para 2040, se estima que 3 millones de personas adicionales estarán expuestas a altas temperaturas. El cambio climático también incrementará la frecuencia de lluvias intensas. Este mapa muestra cómo los lugares con más días de precipitaciones extremas se localizan en la parte centro, sur y un segmento del occidente de México, mientras que los municipios de la parte norte estas lluvias son menos frecuentes. Se observa también que una gran proporción de los municipios con pobreza alta estuvieron expuestos a un mayor número de días con lluvias intensas. Los municipios con mayor pobreza tuvieron en promedio 26 días de lluvias extremas, mientras que los de menor pobreza solo tuvieron 16. En cuanto a las desigualdades, las diferencias ideológicas entre las coaliciones electorales se diluyen. La revisión de propuestas de los partidos en la coyuntura electoral de México en 2018 permitió dos hallazgos principales que se registran en el informe. Las diferencias ideológicas en las ofertas de las coaliciones son mucho menos claras que entre partidos. Las plataformas de las coaliciones convergen en el enfoque sobre la desigualdad del partido dominante. La figura muestra el número de menciones de la palabra desigualdad como porcentaje del total de las palabras en las plataformas de los partidos políticos y las coaliciones electorales en 2018. Observamos que las plataformas de las coaliciones convergen hacia el enfoque de la desigualdad del partido dominante en la coalición, en términos electorales. Como en este proceso electoral, las coaliciones agrupan a partidos que en el pasado han manifestado posiciones políticas distantes, esta convergencia indica que, por lo menos en el tema de las desigualdades, las diferencias ideológicas entre las ofertas políticas son mucho menos claras. Y queremos llevar al lector de la mano desde el momento de la adquisición de competencias en el ámbito educativo a cómo se insertan los ciudadanos en los mercados laborales y la calidad de los empleos a los que tienen acceso. Esto es muy importante también porque si estamos en un contexto en el que cada una de estas transiciones refuerza las desigualdades, el resultado es que al final del ciclo de vida va a haber un ensanchamiento en las brechas entre los ciudadanos que empiezan desde un punto de partida desaventajado y quienes empiezan en una posición privilegiada. La consecuencia de esto es que se pueden perpetuar las desigualdades de manera intergeneracional. Y el resultado es que en contextos como el mexicano, la movilidad social, por ejemplo, es sumamente baja. Las desigualdades en México se acumulan y se entrecruzan. En una sociedad donde es imperante el restablecimiento del tejido social, asumir que hay una responsabilidad conjunta para abatir las desigualdades es primordial, porque las desigualdades nos afectan a todos. En la preparación del informe participaron 11 investigadores e investigadoras del Colegio de México desde 6 disciplinas distintas.